Buenos días, ¿cómo están? Estamos hoy aquí iniciando este programa y este espacio que venimos haciendo con muchísimo cariño para ustedes. Nosotros somos hoy vamos a conversar sobre cómo nos sentimos, cuál es la condición y cuál es la ventaja de tener y cuándo sabemos cuándo necesitamos un enfermero en cualquier situación de la vida. Entonces vamos a empezar con los créditos del día de hoy. En la dirección general, Rafael Casela. En la ingeniería y sistema, Antonio Calderón. Coordinación de sistema, Calorín Méndez. Control técnico, Brian Agros. Y en la producción de este espacio, Brian Agros. Su servidora, Joana García, quien está aquí para acompañarlos todos los martes, todas las mañanas, y mi compañera en los micrófonos, Jennifer García. Estamos aquí hoy con un pequeño espacio en donde vamos a poder explicarles a cada uno de ustedes de forma simple, sencilla, pues cuándo necesitan y ustedes puedan identificar en realidad cuándo necesitan un enfermero, cuándo en realidad lo debo utilizar y cuándo es importante o cuándo no. Para esto, pues quiero recordarles que están todas nuestras redes sociales, @InterCareSalud, mis redes sociales y la de mi compañera en los micrófonos. ¿Cómo estás, Jennifer? Muy buenos días, Joana, y muy buenos días a todas esas personas que nos escuchan y que nos ven. Quería iniciar, con este martes con muy buena vibra, con muy buena energía. Creo que estamos muy contentos de iniciar esta nueva etapa. Creo que es un proyecto muy bonito, maravilloso. La idea es estar no solamente en las casas de las personas al momento de realizar la atención médica, sino queríamos establecer un espacio de comunicación mucho más sincero, mucho más abierto, en donde podamos hablar de temas de salud que aunque son serios, también podemos tratarlos de manera un poco más flexible, un poco más relajada, y que las personas se sientan en confianza de interactuar con nosotros. Queremos también invitarlos a que todos los martes se conecten con nosotros a las 8 de la mañana y puedan interactuar. Dejen sus preguntas durante toda la semana en Instagram y podemos pues hoy conversarla. Esta semana tenemos un invitado genial traído de la casa de nosotros y se los vamos a contar en unos minutos. Entonces vamos al primer espacio. Les presento a la licenciada Wilady Sánchez. Wilady está con nosotros y ha trabajado con nosotros hace bastante tiempo. Y quiero que más que una enfermera que ha tenido la experiencia tanto hospitalaria, en clínicas y en domicilio, que nos pueda contar un poco sobre en realidad cuál ha sido su papel y cuál es la importancia y cómo puede determinar ella su espacio, cuál es la importancia en la realidad cuando una enfermera se necesita. Entonces, ¿cómo estás, Wilady? Bienvenida. Espero que estén bien. ¿Cuándo necesitamos una enfermera en casa? Realmente hay muchos aspectos que abarcan esto. Puede ser ya sea cuando nos lesionemos, si tenemos nuestros abuelitos, cualquier lesión que tengamos, casi siempre todos los aspectos vamos a necesitar un enfermero o alguien que nos ayude en estas cosas, en estos aspectos. Entonces, ¿para qué necesitamos un enfermero en casa? Bueno, necesitamos enfermeros para que nos brinden los cuidados necesarios de acuerdo a la patología o lo que estemos presentando en ese momento. O sea, no necesariamente tienen que ser personas mayores. Puede ser que yo misma o mi mamá se cayó y se fracturó un brazo. Entonces, bueno, necesito un enfermero porque ahí no tengo como la capacidad de hacer las cosas que yo hacía normalmente. Entonces, el enfermero va a estar ahí para ayudarme a hacer las cosas, me va también a dar tips para que yo aprenda a cómo manejarme. También en el caso de nuestros abuelitos, de repente hay un momento en el que, por lo general son los familiares que se encargan de cuidarlos, ¿verdad? Pero entonces llega un momento que el familiar se estresa o siente que ya no puede con su abuelito, con su familiar, con su mamá, su papá. Entonces es momento de llamar a un enfermero. ¿Para qué? Para que este nos ayude y nos asista. O sea, no es que nosotros nos vamos a desentender de nuestro familiar, no.
el enfermero va a estar ahí para apoyarnos. Entonces, en este caso creo que debemos saber a qué profesional contratar, o sea, un enfermero que de verdad tenga experiencia, que sepa hacer su trabajo y que tenga empatía más que todo, porque enfermería se trata de tener ese contacto con el paciente, de sí, eso, tener ese contacto, el tacto, ver porque hay veces que el familiar dice, no, es que, no sé, mi abuelito no me hace caso, o no se quiere tomar la pastilla, no sé qué, y no es eso, o sea, hay que entenderlos, pues, porque a nadie le gusta estar enfermo, a nadie le gusta sentirse mal. Fíjate, Lady, una preguntita muy interesante todo lo que nos estás diciendo. Yo considero que no hay mejor cuidado y que las personas a las que tú amas y que te aman, ¿no? Pero evidentemente llega un punto en donde uno se imposibilita físicamente. En esos casos, esas personas que están acostumbradas a cuidar de sus familiares, que están acostumbrados a hacerlos todo ellos, pero llega un momento en que, ¿cuál es ese límite en donde ya yo tengo que aceptar o ya yo tengo que darme cuenta que ya yo no puedo cumplir con esas responsabilidades? ¿Y cuándo yo debo contratar a una enfermera? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el cuidado de que yo le doy a mi familiar porque evidentemente tiene que haber un contacto, siempre hay un cuidado básico que uno le va a dar, y cuando ya necesito a la enfermera? O sea, ¿cuál es la diferencia y de qué manera yo puedo descubrir que, mira, esto me está afectando, o mira, va a estar mejor cuidado por un enfermero que por mí? Ok, llega un momento de que el familiar se estresa, o se siente ya demasiado agobiado, o sea, va a llegar un momento en el que, mira, se me olvidó darle esta pastilla, se me olvidó hacerle esto. Entonces es momento de buscar un profesional, un enfermero que me ayude en cuanto, por lo general, siempre nuestros abuelitos mayores, no todos, pero hay algunos que necesitan ponerse pañales. Entonces esto lleva una serie de cuidados, pues, que, a lo mejor yo como familiar, le puse el pañal, pero un enfermero sabe cuántas horas se puede dejar un pañal, porque si lo dejas más del tiempo debido puede salir un hongo, pueden crearse infecciones. Entonces estas son cosas que a lo mejor el familiar no maneja y que un profesional sí sabe. Entonces ahí tienen que tener bastante cuidado. Y en cuanto a las medicinas también, pues, porque ay, se me olvidó darle esta, no importa, se la doy a esta hora, no, porque por eso te las mandan cada ciertas horas, porque los medicamentos hacen como efectos por ciertas horas. Entonces, si yo no se la doy a esta hora, no importa, se me la retrasé 2 horas, se la voy a dar ahorita y después se la doy a la hora, no. O sea, por eso hay que llevar un control. Y ya cuando el paciente se sienta ya agobiado, o sea, el familiar, yo creo que no es necesario esperar a sentirse agobiado. Siempre hay que tratar de buscar ayuda desde un principio. El enfermero no se va a encargar de todo, pero sí te va a ayudar bastante en ese sentido. O sea, necesitas ese apoyo y sentir esa mano amiga ahí. Una de las cosas que siempre me ha gustado explicarle a los familiares o explicarle a las personas cuando estamos enfermos o cuando no lo estamos, la intención es cuando hay un adulto sano, cuando hay una persona que está sana, cómo hacer para evitar enfermarnos o complicarnos. Esto es una de las primeras cosas que yo siempre notaba, porque a veces de una tontería, lo que uno llama déjalo pasar, una fiebre que empezó y no le prestamos atención, pues termina siendo, dejas que la infección cabalgue, y pues si no, llega un punto en donde desemboca y a juro tiene que aparecer una hospitalización. Entonces, cuando llegamos a esa hospitalización, quería preguntarte, tu experiencia en clínicas, cuando trabajaste en tu piso, hospitalización, en la emergencia, ¿cómo puedes verlo? Eso lo vamos a conversar ahorita, después del corte. Y bueno, ya volvemos para que Willy nos responda esa pregunta.
Bueno, estamos de vuelta aquí hablando con Wilady Sánchez, licenciada en enfermería, que nos está conversando acerca de cuál es la importancia de tener un enfermero en casa y lo más importante aún, cuándo necesitamos un enfermero en casa. Joana había dejado una pregunta en el corte, que bueno, ¿cuál era esa diferencia o cuál era la diferencia entre ese trabajo en una clínica, cuál eran esas entradas en una clínica y en un domicilio? Ok, bueno. Mi experiencia en clínica, yo trabajé en el área de emergencia de adultos, que es por lo general donde siempre llegan los pacientes. Entonces, el deber ser de una enfermera en la emergencia es que, o sea, apenas llegue el paciente, obviamente es una, como tal, una emergencia, ¿verdad? Entonces, los pacientes cuando llegan ahí porque se sienten mal o están graves. Pero no hay que dejar de ser cortés, o sea, siempre hay que dar los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches a la hora que llegue el paciente. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Ok, enseguida se pasa, se miden sus signos vitales, se hace un examen físico, más o menos qué es lo que tiene, preguntas los síntomas, todo esto. Luego pasa el doctor, hace los exámenes, si hay que tomar muestras, se toma. Y bueno, tiene tal cosa, el diagnóstico que haga el doctor, y allí entonces siguen las enfermeras a poner tratamiento. Realmente el personal que siempre está más en contacto en una clínica y en todos lados con el paciente es el enfermero. Entonces, claro, ahí las personas tienen un mal concepto de las enfermeras porque a veces llegamos a una clínica, entonces está una enfermera con mala cara. Y tú y te sientes mal y te atiende alguien con mala cara y entonces, y no te da ni los buenos días, de broma y te pregunta el nombre, te agarra aquí, te agarra allá y no te dice qué te van a hacer, o entonces todo es de mala manera. Y no, siempre hay que tener empatía porque tú te tienes que poner en el lugar de esa persona, que en algún momento tú vas a pasar por una emergencia y tú quieres que te traten bien. Claro, fíjate, me estás recordando vamos a decir, una mala experiencia, una experiencia que pudo haber sido mejor. En una oportunidad yo fui a una emergencia porque hace años, no voy a dar detalles por supuesto evidentemente, pero tenía fuerte dolor en ese momento por la patología que tenía. De alguna manera yo tengo alta resistencia al dolor, o vamos a decir que lo manejo bien, y llegué a la emergencia. Recuerdo que el personal de enfermería me atendió, pero bueno, tal vez no recibí la receptividad porque como no llegué quejándome, no llegué llorando, entonces me habían dejado un poco a un lado atendiendo otras emergencias hasta que me toman la atención, y de repente en ese momento es cuando la enfermera realmente se da cuenta porque tenía la atención disparada del dolor, y es cuando se me dice, no, sí tienes dolor. Entonces yo no me movía, pero era sí, vengo diciendo que llegué y tengo dolor. Yo creo que eso tiene que ver un poco con esa empatía que tú me estás comentando. Y yo creo que es muy importante también a veces el flujo de trabajo es muy fuerte para el personal de salud, y no lo estoy diciendo a manera de juzgar, sino también es un llamado a todo ese personal de salud, que la persona que llega a una emergencia llega asustada. O sea, a nadie le gusta ir al médico, vamos a admitirlo. A nadie le gusta llegar a un médico, a nadie le gusta admitir que está enfermo. Para nada, exacto. Es bien difícil porque es un proceso que ya tú pensaste, bueno, tengo que ir a la emergencia, tengo que ir al médico, tengo que llamar a alguien. Y cuando llegas ahí ya estás doblemente asustado porque tienes el dolor más el susto normal de qué me van a decir. Entonces, bueno, yo creo que por allí iría un poco. Me hiciste recordar esa anécdota. Yo no sé qué piensas tú de eso. Sí, es así. Realmente en una emergencia, cuando un paciente llega así, que uno no tiene cara de nada, es cuando más hay que tenerle miedo, porque ese paciente puede estar grave. Claro. Pero uno no sabe, entonces. Pero hay enfermeras que son así, no, no tiene cara, no se siente mal. No, o sea, si está yendo a una emergencia es porque tiene algo y porque se siente mal. Pero no sé, ahorita creo que sí es eso. De verdad, como yo digo, ahorita hay muchos títulos, pero hay pocos profesionales. O sea, de verdad es muy rara la vez que tú consigues un excelente profesional. O sea, hay que hacer una búsqueda muy exhaustiva. Una de las cosas que siempre yo traigo a colación cada vez que entro en un debate o en una discusión sobre el tema de la enfermería, siempre me pregunto, discriminar lo urgente de la emergencia y saber en qué punto podemos nosotros hacer un poco más por ese paciente.
porque a veces el volumen de trabajo, que es lo que tú dices, Jennifer, hace que uno diga, uno se agobie. O sea, lo digo porque uno, cuando está en y tienes 40 pacientes, y sobre todo pasa mucho en el público, sobre todo en el público que tienes bastante volumen de trabajo, y tienes una cantidad de horas, y ahora hay un estrés mayor, porque tienes que estar pendiente del cuidado y la bioseguridad con el tema del COVID. Entonces, te das cuenta en donde cuando tú recibes un paciente, tratas incluso de no encararlo, o sea, tratas de no encararlo. Y creo que se pierde un poco la mística y hay que recordar la vocación de por qué se estudió enfermería. La realidad de por qué estás aquí, la realidad de por qué decidiste terminar. Una cosa es empezar y una cosa es graduarte y terminar. Una cosa es inclusive terminar la licenciatura, porque hay muchas personas que se quedan en el técnico, pues deciden no seguir. Pero otra cosa es que decidiste, te graduaste y quizás hay gente que tiene hasta posgrado y te das cuenta que vuelven y actúan igual de cuando una persona está joven. O sea, y está joven y está recién graduada y estudiando. Entonces, es importante llamar a reflexión y decirle al público y a la audiencia de que en realidad muchas personas dicen, no necesito una enfermera, por el simple hecho de pensar que para qué van a estar con una cara de mal humor, porque en realidad ¿qué está haciendo por mí? No, la verdad es que un enfermero está al pendiente y al cuidado suyo por las 24 horas y está allí para atender sus males y sus dolores, está allí para resolverlo. Si un enfermero no le resuelve, no está haciendo el trabajo. Y a ti, enfermero que nos estás escuchando, pues colócate un poco en la posición de ese paciente y recordar la razón de por qué somos enfermeros y de por qué razón estamos aquí a tu lado cuidando de todo. ¿Okay? Entonces, no sé si tu experiencia también ha sido de esa forma, pero siempre traigo eso a la reflexión. Sí, porque claro. hay que volver a la vocación de ser paciente, vocación de ser médico. Es así. Porque uno se tiene, como te dije, hay que ponerse en el lugar de ese paciente, porque tú no sabes el día que te toque a ti estar de ese lugar. El día que tú seas el paciente y no el enfermero. Entonces, a mí me va a gustar que el profesional que venga me trate bien. Es correcto. Y sea empático conmigo, pues, o sea, porque si yo estoy yendo es porque requiero una atención y necesito que me brinden esa atención. Entonces, también están esas enfermeras que, le pusieron el tratamiento y ya, y se fueron. No, usted tiene que estar ahí pendiente de cómo se siente mejor, le duele algo, sigue, o sea, hay que estar pendiente del paciente, porque para eso, o sea, siento yo que para eso estudiamos, por el bien, para estar pendiente siempre de nuestros pacientes, pues. Es así. Una de las cosas que siempre nos llama la atención son las razones, cuando en realidad necesitamos, y ahí vamos al meollo del tema de hoy. ¿Cuándo puede usted, que nos está oyendo y viendo, cuándo usted puede saber que necesita un enfermero? Se lo voy a resumir en varios pasos y me gustaría que ahí me ayudaras un poco sobre poder definir. Desde mi posición como enfermera profesional de años de ejercicio, yo le digo a usted, no espera complicarse, pregúntele a un enfermero. Primero, cada vez que un médico envía una indicación, la cual usted no entienda, la cual le amerite una vía parenteral, que esto quiere decir intramuscular, alguna inyección o alguna vía endovenosa, eso va a ameritar un enfermero. No deje que cualquier persona haga eso. ¿Por qué razón? Hay una anatomía y una patología y un sincretismo científico que aprendemos para poder administrar esos tratamientos. Hay fármacos, hay efectos secundarios. Entonces, no es tan sencillo como que yo voy y coloco una inyección. Hay todo un trasfondo detrás de esto, pues. O sea, no es que la vecina de allá inyecta, pero la vecina profesional. O sea, sí puede que inyectó una vez y le sale chévere, pero no sabes si ese día la vecina no te inyecta bien. ¿Qué consecuencias podría tener? Exacto. Yo, por ejemplo, por lo menos mi profesión de base no está directamente relacionada con la salud, pero o ustedes me pueden decir, yo de repente digo, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Si la señora fulanita de tal, que no, sin ofender a las señoras que nos hacen ese favor que en una emergencia nos pueden resolver, ¿ok? Que bueno, que todas las que puedan seguir ayudando, que hasta cierto punto y hasta su nivel lo puedan hacer. Pero, ¿qué consecuencias me puede traer que una persona que no tiene la educación técnica adecuada me coloque, por ejemplo, una inyección intramuscular? Lo que dijo Joana, o sea, retomando un poquito. Hay una anatomía, o sea, todo eso lo estudiamos
los profesionales de la salud. Entonces, de repente la señora viene y te va a colocar una inyección intramuscular y ella no sabe la anatomía del glúteo, ¿verdad? Entonces te lo coloca donde no es y te inyecta un nervio, te va a dañar ese nervio, entonces puedes incluso dejar de caminar. Wow. O sea, Las consecuencias son por una brutales. simple inyección. Por una simple inyección. Y entonces, ¿a quién le vas a reclamar? Claro, a nadie. A nadie. A mí. Exacto. A mí. A usted Porque mismo tú en el fuiste, espejo. A mí. exacto, porque tú fuiste que buscaste a la señora y no a un profesional. Claro. Es así. Es preferible hasta que vayan a la farmacia. En las farmacias. En las farmacias prestan esos Exacto, servicios, sí, es exacto. cierto. Sí, si no conoce un enfermero o una empresa que entonces vaya a la farmacia prestan esos servicios. Es así. Y son profesionales, por ejemplo. Es así. Una de las cosas que quisiera preguntarte, y con esto me gustaría cerrar nuestra entrevista, porque me ha parecido muy ameno y muy nutritivo, es ¿qué consejo le puedes dar a estas personas que nos oyen hoy, miran, sobre cómo determinar y saber en qué punto en realidad pueden estar enfermos? Antes, para que me respondan estas preguntas, vamos un momento a ponernos una musiquita para que ustedes puedan disfrutarlo y al volver le respondemos eso. ¿Cómo están? Aquí regresamos y estamos conversando un poco sobre resumiendo un poco el tema para conversar sobre las consecuencias y cómo puede usted determinar cuáles son las razones de que usted necesita un enfermero. En este caso, quiero retomar dos puntos importantes. El primero es que cuando un enfermero está en domicilio, y es una de las preguntas que nos dejaban en las redes, hay mucha diferencia entre un enfermero y la persona que realiza las labores domésticas. Son dos cosas que no están casadas. La razón es porque la enfermera realiza actividades fundamentales científicas del cuidado humano. ¿Okay? Hay teorías y teorizantes que permiten explicar las razones de por qué un enfermero está allí valorando signos vitales, valorando efectos secundarios o valorando cualquier situación que acontezca a esa persona que está allí. No es que estamos allí sentados sin hacer nada, al revés, estamos haciendo mucho más de lo que usted piensa porque estamos realizando un plan de atención de enfermería. Eso se llama un SUAPEP o tiene varias connotaciones, que eso viene atado a diagnósticos determinados por la NATA, ¿okay? Esto viene dado, son los diagnósticos enfermeros. Estos diagnósticos enfermeros le permiten al médico o a la misma enfermera también hacer acciones específicas para la patología o lo que requiera el paciente. Porque eso nos va, así como el médico hace su diagnóstico y manda unas indicaciones e indica tratamiento o posturas, la enfermera hace lo mismo, pero científicamente, sobre las acciones independientes, interdependientes y también dependientes del médico, cómo cumplir el tratamiento, o sea, no únicamente cumplir el tratamiento. Entonces, unando estas tres cosas, quiero mucho enfocarme en el tema de que la labor de la persona que hace labores domésticas no es igual a la labor que hace la enfermera. Entonces no podemos confundir que el enfermero hace unas labores científicas y la persona que hace labores domésticas pues hace su labor doméstica porque los trabajos no deshonran. Entonces, pero es importante saber que tenemos funciones totalmente distintas, pero usted también está en la habilidad de preguntarle a ese enfermero cuál es su plan de atención y cuál es su estrategia de cuidado. Porque no estamos allí, pídale su reporte, verifique cuál es el plan de cuidado, verifique qué es lo que está haciendo, porque el enfermero tiene la obligación de explicarle a usted cuáles son los cuidados que le va a dar ese paciente. Entonces, Wiledy, cuéntanos un poco sobre esas consecuencias y cómo recomendarías tú a nuestra audiencia cuáles serían esos los consejos para ver al enfermero y a la vez en el domicilio. Bueno, en cuanto al domicilio de enfermero en casa, primero que nada tenemos que crear como un lazo con el familiar y con el paciente. ¿Por qué? Porque los dos necesitan atención, ¿de verdad? Claro, nosotros nos vamos a enfocar en nuestro paciente, pero no vamos a dejar a un lado ese cuidador que ha estado allí, desde un principio con el paciente. Entonces, debemos de enfocarnos en ellos, ponernos como en su lugar, escucharlos y indagar un poco pues
sobre no es ponernos a chismear de la vida, todo esto, ¿no? Pero sí indagar, pues, en cuanto, porque a veces ese cuidador también necesita, o a veces incluso el cuidador a veces necesita más cuidado, sí. que el paciente, El síndrome del cuidado. que es el síndrome del cuidador, que eso ya vendría siendo otro programa. Sí. Entonces, bueno, nada, estar ahí pendiente de ellos y esto que dijo Joana, de que obviamente nosotros no somos personal doméstico como tal, que hace las labores, no quiere decir tampoco que no podamos hacerle un favor a la persona. O sea, sí, mira, por favor, ¿será que me puede ayudar a preparar esto? Entonces no le vas a decir, no, porque yo no soy la persona de servicio, no. O sea, obviamente la persona no puede abusar, pues. Tú en ese momento, ok, chévere, lo ayudas. Si a lo mejor hay veces que te dejan con el paciente solo, entonces obviamente si tú ensucias una cosa, usted lo friega, porque no es que usted va a venir y le van a comer, va a poner el plato ahí ya, porque usted es enfermero, usted no es personal de limpieza, no, usted friega su plato que utilizó, usted Es correcto. friega o sea, ya eso es cuestión, yo creo que de cada quien. Eso viene como de la casa. Pues. Yo tengo una preguntita. Como una persona en su casa en este momento, cualquiera de esas personas que nos están escuchando en este momento, ¿cómo yo puedo saber, ya que nos están dando todo este panorama un poco y que ya sabemos toda la opinión pública que hay sobre el tema de la enfermería, más allá de los romanticismos, hay que ser honesto con la gente? Claro. Correcto. ¿Cómo sé yo quién es un buen enfermero? ¿Cómo yo puedo ver? Porque evidentemente si yo soy una persona que no sé nada de salud, que estoy en una posición con un poco desesperada porque tengo algún familiar enfermo, ¿cómo yo puedo identificar? ¿O cuáles son las principales características de un buen enfermero? ¿O qué puede hacer una persona que me diga a mí que no es un enfermero de calidad y de que tenga el nivel que yo requiero? Bueno, me gustaría ayudar un poco allí a esa respuesta. Yo creo que lo primero es tener el feeling, ¿sí? O sea, usted tiene que tener empatía con quien lo va a cuidar. Si usted no se siente cómodo con un enfermero, no es que el enfermero sea malo, simplemente si no hay feeling, es como cuando usted va a una consulta médica. Si yo no me siento cómodo, no voy a poder permitir, porque ese enfermero lo va a bañar, le va a colocar tratamiento, le va a hablar, lo va a escuchar. Primero tiene que haber feeling, haber ese match que le va a permitir que usted pueda, pues, establecer su situación de salud, lo primero. Lo segundo, debe estar titulado. Nadie es enfermero que no esté titulado. Titulado hablamos de una universidad reconocida, cualquier universidad del país, aquí hay múltiples universidades, hay varios niveles técnicos y licenciados. Pero también tengo que reconocer que hay enfermeros con más experticias que otros, ¿okay? Y eso va a determinar de dónde viene, dónde se forma y dónde trabaja. El enfermero domiciliario no es igual al enfermero de clínica, ni el enfermero de salud, no es igual al enfermero que trabaja en consulta, no va a colocarlo en consulta que de terapia intensiva, o el que está en terapia intensiva, el de quirófano. Los enfermeros tenemos especialidades también, y esas especialidades se estudian, y esas especialidades también nos volvemos diestros en la práctica. Cada quien se Entonces, desempeña en es su área. importante que el que cuida al adulto mayor es geriatría. El que ayuda es enfermero integral. El que está en consulta es enfermero de consulta de APS. Entonces es importante que determinemos, y allí eso va a determinar la calidad. Y segundo, hago una pregunta importante. ¿Por qué le gusta ser enfermero? ¿Qué es para usted ser enfermero? Cuando esa persona le responda, no le pregunte cuánto cobra ni cómo es, pregúntele, ¿qué es ser enfermero para usted? Esa pregunta usted lo va a ayudar a determinar si el enfermero dice, bueno, bien, yo estudié la carrera, pero ese enfermero que haga feeling con usted y va a determinar que usted va a dejar su vida en sus manos. Y que ese médico que está mandando una indicación va a saber que ese tratamiento va a estar cumplido. Porque ese es el otro problema. Tenemos médicos que no confían en el trabajo de enfermería porque el enfermero en realidad no está cumpliendo las indicaciones a carta cabal. Entonces es importante que ese médico también tenga ese match. Ese médico también sabe con qué enfermero puede contar. Tengo múltiples médicos, compañeros y amigos que saben a quién mandarle. Entonces, usted colega, usted paciente y usted médico, pues hagan feeling y hagan esas preguntas. Enfermero que le guste ser enfermero y le guste la calidad, le guste la calidad de atención, entiendan que estamos para dar calidad de servicio. Entonces, no sé si quieres acompañar algo para tu opinión. No, bueno, eso que hay que brindar una calidad de servicio. Y bueno, nada,
brindar servicio y que hay que saber desempeñar nuestras labores. O sea, un enfermero, lo que diferencia un enfermero de calidad de uno que, no vamos a decir que no tenga calidad, sino de un enfermero como que estudió por estudiar. Porque hay muchas personas, y las conozco, que estudiaron enfermería, bueno, porque en su familia eran médicos. No, ¿y por qué estás estudiando? Bueno, porque mi papá es médico. Pero entonces no te gusta. Eso no va a ser un buen enfermero. Porque no va a cumplir sus labores, no va a tener empatía, no. Entonces, eso. Yo creo que lo principal es tener empatía y saber hacer tu trabajo. Y no, aquí en esto no hay competencia, o sea, de verdad, en enfermería no hay competencia. La competencia es contigo mismo. Tú tienes que ser el mejor, pero para ti, no para los demás. Y para tus pacientes. Siempre dar lo mejor de sí mismo. Es así. Bueno, muchísimas gracias, Willady, que estuviste con nosotros. Esperamos de verdad que esta entrevista le haya sido fructífera, haya respondido muchísimas preguntas. Nuevamente vayan a las redes sociales Intercare Salud, dejen todas sus preguntas al privado, al DM, y prometemos hacer programas en relación a eso, prometemos responder sus preguntas, y pues esto nos va a ayudar a poder seguirles teniendo contenido de valor para ustedes. También queremos arrancar y darles en la última sección de nuestro servicio de mitos y realidades. Bueno, explícale. Y en la sección del día de hoy de mito o realidad, bueno, esta es una sección que hemos creado para ustedes, muy interesante, en donde de alguna u otra manera vamos a ir respondiendo todas esas creencias cotidianas del común sobre los temas de salud. Siempre van a estar relacionados con el tema principal del programa, y el día de hoy, como nuestro tema principal ha sido cuándo necesito una enfermera en casa, pues por supuesto que el mito va a estar relacionado con las enfermeras. Entonces, también esto ha llegado a través de las redes. Por favor, vayan a nuestras redes sociales y revisen en las redes y coloquen esos mitos que ustedes consideran. El mito de hoy es: ¿las enfermeras tienen la mano pesada o liviana? Para eso, Joana nos va a contestar. Ok, bueno. Eso lo he escuchado muchísimas veces. Incluso pacientes nos lo han dicho, pero déjame decirles que eso es un mito. Y les voy a explicar por qué razón es un mito. Es un mito porque la enfermera depende de cómo use la técnica y sea diestra en la experticia de colocar una vía o realizar una inyección, pues eso va a permitir si al paciente le causa dolor o no. Eso tiene unos ángulos que debemos usar, unos lugares, y dependiendo, no todas las inyecciones son iguales. Hay subcutáneas, hay intradérmicas, intramusculares, o sea, hay infinidad, hay varios tipos de inyecciones, pues que eso va a decir cuál es la que usted necesita. Entonces, cuando usted dice, ay, es que esta persona me duele horrible, hay dos razones. Una, el líquido del fármaco, de la ampolla, hay unos que son más pesados que otros, por ende, o son más aceitosos, ¿ok? Entonces, por ende, eso le va a causar más dolor, pero por el químico. Entonces, suele pasar que cuando la enfermera coloca la inyección con buena técnica, usted siente el dolor luego, como a los 2 minutos después. Y usted dice, ya la enfermera hizo su procedimiento. Entonces, la realidad es que eso va determinado de la técnica que utilice la enfermera, la experticia que utilice y el fármaco que se utilice. Entonces, es un mito. De verdad, no es cierto que las enfermeras tengan unas buenas manos o malas manos. Sí tienen mejor vocación y unas con más cariño que otras, pero no tiene nada que ver con eso. Bueno, nos despedimos hasta el siguiente martes. Esperamos que ustedes se mantengan aquí con nosotros. No dejen de seguir a nuestras redes sociales Intercare Salud para ustedes. Estamos aquí para prestarles servicio de salud a domicilio, y esta empresa pues los va a apoyar en cualquier situación de salud. Nuestro corazón, la enfermería.
nuestro apoyo, todo el equipo de salud. La intención es resolverles y plantearles a ustedes soluciones en estos tiempos. Para todos, bueno, muchísimas gracias. Aquí su servidora, Joana García, mi compañera al micrófono, Jennifer García. y los dejamos con los créditos. Dirección General, Rafael Casela. Ingeniería y Sistema, Antonio Calderón. Coordinación de Sistema, Carolyn Méndez. Control técnico, Brian Agros. Y en la producción de este espacio, Brian Agros. Un abrazo y bye bye. Nos vemos luego.